Finalmente, habemos presidente del Ecuador por los próximos 18 meses y es una sorpresa, nada más y nada menos que el joven empresario Daniel Noboa, quien va a ser el presidente más joven de Ecuador. Él es el llamado a reemplazar a Guillermo Lasso por los próximos 18 meses hasta marzo de 2025, que es cuando originalmente terminaba el mandato de Lasso. Y veremos también que no solo lo reemplaza desde el punto de vista de la legalidad del cargo, sino que lo reemplaza en muchos sentidos, pues de alguna manera Noboa es una continuidad de lo que implicaba o lo que representaba Lasso desde el punto de vista tanto electoral como de una posible gestión. Noboa derrotó por 4 puntos a Luisa González, la candidata correísta, y si bien en principio se puede pensar que 4 puntos no es tanto, al menos a mi juicio, en el contexto de un balotaje, 4 puntos es una diferencia bastante importante que le da de algún modo a Noboa cierta legitimidad electoral. En principio parece llamativo, notable, que un cuadro político similar al expresidente Guillermo Lasso haya ganado las elecciones. Y se dice llamativo, decimos llamativo, porque de alguna forma Guillermo Lasso fracasó, por eso se ha ido de la presidencia. Recordemos que Lasso ordenó lo que se llama en Ecuador la muerte cruzada, es decir, el cierre del Congreso y posteriormente del Poder Ejecutivo para llamado a nuevas elecciones debido a un juicio político que estaba avanzando en el Congreso en contra de Lasso y que eventualmente iba a terminar con la destitución del presidente. Entonces, un empresario exitoso, presuntamente outsider, presuntamente no contaminado de los vaivenes negativos de la política, se presenta como presidente, fracasa rotundamente y es reemplazado por un empresario exitoso, presuntamente outsider, presuntamente ajeno a los vaivenes más nefastos de la política. Eso llama la atención. Sin embargo, hay un par de cuestiones que explican la victoria del joven Noboa y también hay un par de cuestiones que explican quién es el joven Noboa. Vamos a empezar por la segunda, por quién es el joven Noboa. Y el punto de partida es precisamente una gran contradicción de lo que representa Noboa y de quién es Noboa. ¿Por qué? Porque se ha presentado como un outsider exitoso en su actividad privada, en su actividad personal, que tiene la intención de trasladar ese éxito a la esfera pública, ayudando y mejorando la vida de los ecuatorianos. Sin embargo, vemos que eso no es tan así porque Daniel Noboa es hijo de su papá. ¿Quién es su papá? Álvaro Noboa, 5 veces candidato a la presidencia. De hecho, se ha convertido en un meme Álvaro Noboa. Álvaro Noboa es uno de los empresarios más ricos del Ecuador, cuyo emporio se sitúa sobre todo en la industria bananera. Entonces, tenemos dos cuestiones básicas. Primero, el éxito en la vida privada, en la actividad, perdón, privada de Daniel Noboa es relativo porque es hijo de un multimillonario que ya es un empresario exitoso, por lo tanto es relativo. Y por otro lado, esta idea de que es un outsider también es relativa porque es hijo de una persona que se ha presentado 5 veces a la presidenta y por lo tanto es difícil pensar que inició su carrera política, que fue hace apenas 2 años como congresista, sin aparato político. De hecho, ha usado el aparato político de su padre. Entonces, ni empresario forjado de la nada, que es lo que suelen vender este tipo de cuadros, ni, por otro lado, un outsider absoluto de la política tradicional ecuatoriana. Entonces, este medio outsider, medio empresario exitoso, ¿por qué ha ganado? En parte se puede explicar por la inteligente campaña que ha creado. Noboa, similar a Lasso, vendría a ser, como decíamos, un outsider, un empresario, pero no ocupa el espacio extremo que han solido ocupar, por ejemplo, Jair Bolsonaro, Donald Trump, en parte incluso Mauricio Macri y sobre todo ahora Milei. En realidad él se ha situado al medio, vendría a ser una especie de Corea del Centro. ¿Y en qué construyó su discurso? En dos cuestiones básicas. Por un lado, se mostró justamente como el Corea del Centro, se mostró como hizo un gran esfuerzo en realidad por mostrarse ajeno a la tensión correísmo-anticorreísmo. De esa manera, por un lado, presuntamente ha atraído a la gente de centro, pero también ha atraído a los anticorreístas, en un fenómeno muy parecido a esto de la persona de derecha que dice que es apolítica. Digamos, hay mucho anticorreísmo que por supuesto se vuelca hacia propuestas presuntamente no anticorreístas, ¿sí? Pero que básicamente lo son. Eso por un lado. Por el otro lado, que lo confirma en realidad como un líder de derecha, no como una Corea del Centro, las promesas en torno a la seguridad. Sabemos que en los últimos años la inseguridad ha crecido muchísimo en Ecuador, hay graves denuncias del aumento de la actividad violenta por el narcotráfico, hubo un candidato a la presidencia que tenía
una buena posibilidad de pasar la segunda vuelta, que fue asesinado aparentemente por grupos de narcotraficantes, y es la principal preocupación también con una tasa en un país en el que la tasa de homicidio ha crecido muchísimo. Entonces, en ese país, en ese contexto, las promesas de Noboa han tenido éxito. Sin embargo, si analizamos cuáles son las promesas también, revelamos el costado ideológico de Noboa, pues sus promesas se relacionan sobre todo a temas de seguridad. Por último, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos que va a enfrentar no van a ser muchísimos. Primero, porque tiene solamente 18 meses de gobierno. Entonces, en tan poco tiempo es difícil cumplir con tantas promesas, ¿sí? En este sentido es interesante lo que le dijo González. La reacción de su rival, la correísta González, fue realmente impecable y digna de copiar, ¿cierto? Admitió la derrota, lo felicitó, confirmó que su espacio político va a hacer todo lo posible porque Noboa pueda gobernar de la mejor manera posible, pero sin embargo dejó algo, un pequeño mensaje, una pequeña señal. Mostró su confianza de algún modo en que Noboa cumpla con todas las promesas que ha hecho. ¿Y por qué dijo eso? Porque Noboa hizo muchas promesas, sobre todo, como decíamos, en materia de seguridad. En ese sentido, Noboa también va a tener algunas dificultades en el Congreso. Tiene solamente 13 asambleístas de 137, mientras que el correísmo tiene 50. Entonces, para resumir, muchas promesas, poco tiempo y poco poder político. Ese es el escenario que va a enfrentar Noboa, quien ya manifestó su intención de presentarse a la reelección para tener un periodo completo en la presidencia del Ecuador.